Imagínate esto. Estás en una reunión familiar. Tu tía súper religiosa empieza a hablar del diablo y de repente te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre él es básicamente invención medieval mezclado con películas de Hollywood. Sí, así como lo oyes. El tipo con cuernos rojos, cola puntiaguda y tridente que gobierna el infierno como si fuera el gerente de un centro comercial del tormento eterno. Bueno, resulta que ese personaje es más invento nuestro que las dietas milagro de enero. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a hacer que tu cerebro haga el equivalente mental de tropezarse con sus propios pies. Y no es una teoría de conspiración de Internet ni el argumento de una serie de Netflix. Es lo que realmente dice la Biblia cuando te pones a leerla sin los lentes culturales de 2000 años de reinterpretaciones sobre ella. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento la palabra Satán aparece menos veces que la palabra burro? Y cuando aparece, no es precisamente el villano supremo que esperarías. De hecho, en el libro de Job, que es donde más protagonismo tiene, Satán es básicamente un empleado celestial. Sí, leíste bien. Un funcionario del cielo que tiene reuniones regulares con Dios. Como ese compañero de trabajo que siempre señala los errores de todos en las juntas, pero que inexplicablemente sigue siendo invitado. Piénsalo un momento. En Job capítulo 1, Satán llega tranquilamente a una reunión celestial, charla con Dios como si fueran colegas discutiendo el desempeño trimestral de la humanidad. No hay batalla épica, no hay rebelión. Es más bien como: oye, ¿qué tal tu día? Pues aquí, dando vueltas por la tierra, ya sabes, lo de siempre. Y aquí viene lo más raro. La palabra Satán, en hebreo, no es ni siquiera un nombre propio. Es un título que significa adversario o acusador. Es como llamar a alguien el abogado o el fiscal. En la mayoría de los casos del Antiguo Testamento, cuando aparece un Satán, es simplemente alguien o algo que se opone a algo más. Hasta los ángeles buenos pueden ser satanes, cuando Dios los envía a bloquear el camino de alguien, como le pasó al pobre Balaam y su burra parlante. ¿Te acuerdas de esa historia? Un profeta montado en una burra, un ángel invisible bloqueando el camino, y la burra que de repente empieza a hablar como si fuera lo más normal del mundo. Y el ángel en esa historia es llamado literalmente un Satán, un obstáculo, un adversario. Pero nadie va por ahí diciendo que el ángel bueno era el diablo, ¿verdad? Ahora, probablemente estés pensando: espera, ¿y qué hay de la serpiente del jardín del Edén? Esa definitivamente era el diablo. Pues siéntate, porque esto te va a volar la cabeza. En el Génesis, la serpiente es descrita simplemente como una serpiente. Astuta, sí. Parlanchina, también. Pero en ningún momento el texto dice: y entonces Satanás se disfrazó de serpiente. Esa conexión la hicimos nosotros mucho, mucho después. Es como si dentro de 1000 años alguien leyera Harry Potter y concluyera que Voldemort era en realidad una metáfora del calentamiento global. La transformación del Satán, funcionario celestial, al diablo supremo, que conocemos, es una historia fascinante de teléfono descompuesto cultural que duró siglos. Es como ver cómo un rumor de oficina se convierte en leyenda urbana y luego en verdad absoluta. Durante el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los judíos estuvieron bajo el dominio de imperios extranjeros: persas, griegos, romanos. Y como pasa cuando tu vida es difícil, empiezas a buscar explicaciones. Los persas tenían el zoroastrismo, con su batalla cósmica entre el bien y el mal, luz versus oscuridad.
Los judíos, que originalmente tenían un monoteísmo donde Dios era responsable tanto del bien como del mal, literalmente dice en Isaías que Dios crea la luz y la oscuridad, la paz y la calamidad, empezaron a adoptar esta idea de un enemigo cósmico. Es más fácil lidiar con el sufrimiento si puedes culpar a un villano supremo en lugar de preguntarte por qué un Dios bueno permite cosas malas. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento, donde las cosas se ponen interesantes. Jesús habla del diablo, pero incluso aquí, si prestas atención, no es exactamente el CEO del infierno que imaginamos. Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Nota, este mundo, no del inframundo. Lo describe como un mentiroso y un tentador, pero nunca como el tipo que administra el castigo eterno con un tridente mientras se ríe malvadamente. De hecho, ¿sabías que la imagen del diablo con cuernos, pezuñas y cola viene principalmente del dios griego Pan y otras deidades paganas que la iglesia medieval quería demonizar? Literalmente tomaron a los dioses de la fertilidad y la naturaleza de otras religiones y dijeron: ¿ven a estos tipos? Son el diablo. Es el equivalente antiguo de hacer un meme difamatorio, pero que se volvió canon oficial para todos. La idea del infierno como el reino de Satanás es otra invención posterior. En la Biblia, el infierno, o más precisamente, el Gehenna que menciona Jesús, era originalmente un basurero literal en las afueras de Jerusalén, donde quemaban desperdicios. Cuando Jesús hablaba del Gehenna, su audiencia pensaba en ese lugar real, apestoso y lleno de humo, no en una dimensión alternativa con lagos de fuego y demonios, con tridentes haciendo fila para torturar almas. Y hablando del libro del Apocalipsis, que es donde muchos obtienen sus ideas más dramáticas sobre Satanás, bueno, ese libro es básicamente el equivalente antiguo de la ciencia ficción. Fue escrito en código para cristianos perseguidos, usando imágenes salvajes para hablar de Roma sin que los romanos se dieran cuenta. El dragón de 7 cabezas, la bestia, el número 666. Todo esto era código político disfrazado de profecía cósmica. Es como si en el futuro alguien encontrara 1984 de Orwell y pensara que es una profecía literal sobre telepantallas y la policía del pensamiento. Pero aquí está lo verdaderamente alucinante. En el Apocalipsis, Satanás pierde. No reina en el infierno como un rey malvado. Es arrojado al lago de fuego junto con todos los demás. Es un prisionero, no un carcelero. La imagen popular del diablo gobernando el infierno y dando órdenes a sus demonios mientras tortura almas es completamente ajena a lo que dice el texto bíblico. Es pura invención popular que se volvió más famosa que el material original. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? La evolución del personaje de Satanás dice más sobre nosotros que sobre teología. Necesitábamos un villano, un chivo expiatorio cósmico para explicar por qué el mundo apesta a veces. Es más reconfortante pensar que hay una batalla épica entre el bien y el mal, que aceptar que a veces las cosas malas simplemente suceden. O peor aún, que nosotros mismos somos capaces de una maldad más tremenda, sin necesidad de la influencia demoníaca. Piénsalo. Cada vez que alguien hace algo terrible, ¿cuántas veces escuchas "el diablo lo hizo" o "estaba poseído"? Es una forma muy conveniente de evitar la incómoda verdad de que los humanos somos perfectamente capaces de ser más horribles sin ayuda sobrenatural. Es más fácil culpar a un enemigo externo que mirarnos al espejo nosotros mismos. La transformación de Satanás de acusador celestial a némesis de Dios también refleja nuestros propios miedos y ansiedades culturales. Durante la Edad Media, cuando la vida era brutal y corta,
El diablo se volvió más poderoso y aterrador en el imaginario popular. Durante la Ilustración, se volvió más sofisticado y seductor. En la era moderna, a veces es casi un antihéroe simpático. Mira todas las series y películas donde el diablo es carismático y tiene razones comprensibles para cautivarnos. Y esto nos lleva a una pregunta importante. Si el diablo bíblico no es quien creemos que es, ¿qué pasa con todas las creencias que hemos construido alrededor de él? Es como si toda tu vida hubieras creído que tu casa estaba construida sobre roca, y un día descubres que en realidad está sobre arena. No es que la casa se vaya a caer, pero definitivamente cambia cómo la ves. La verdad es que el Satán original de la Biblia hebrea es mucho más interesante que el caricaturesco villano en el que se convirtió. Es una figura compleja que representa la duda, la acusación, la prueba de la fe. Es la voz que pregunta: ¿realmente eres tan bueno como crees? Es el fiscal en el tribunal celestial que señala nuestras hipocresías y fallos. En cierto sentido, ese Satán original es más aterrador que el diablo de cuernos y cola. Porque mientras que a un monstruo obvio puedes rechazarlo fácilmente, esa voz acusadora que señala tus defectos y cuestiona tus motivos, esa voz a veces tiene razón, y eso es verdaderamente inquietante. Así que la próxima vez que alguien te hable del diablo, pregúntate: ¿de cuál diablo están hablando? ¿Del Satán bíblico original, ese fiscal celestial que trabaja dentro del sistema divino? ¿Del enemigo cósmico adoptado de otras religiones? ¿O del personaje de dibujos animados con tridente que vende salsa picante y aparece en los tatuajes? Porque al final del día, la historia del diablo es realmente la historia de nosotros, nuestros miedos, nuestras necesidades psicológicas, nuestra tendencia a crear narrativas que expliquen lo inexplicable. Y tal vez, solo tal vez, entender esto nos ayude a tomar más responsabilidad por nuestras propias acciones, en lugar de culpar a un enemigo cósmico que, según los textos originales, podría ni siquiera existir como lo imaginamos. ¿No es fascinante cómo las historias evolucionan? Cómo una figura menor de un texto antiguo puede convertirse en uno de los personajes más reconocibles de la cultura occidental. Es como ver la evolución en tiempo real, pero con mitología en lugar de biología. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cambia esto tu perspectiva sobre el bien, el mal y la responsabilidad personal? ¿O prefieres la versión de Hollywood, donde el villano es claramente identificable con sus cuernos y su risa malvada? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta conversación recién comienza. Así que ya lo sabes, la próxima vez que escuches hablar del diablo, recuerda que detrás de esa imagen de cuernos y tridente hay siglos de reinterpretaciones, malentendidos y, sobre todo, mucho miedo humano convertido en mito. Si este video te hizo pensar diferente, dale un like, activa la campanita y suscríbete a El Detective de la Biblia, donde seguimos desarmando estas historias y descubriendo lo que realmente dicen los textos. Y lo más importante, comparte este video con tus amigos, tu familia, incluso con tu tía religiosa, porque quién sabe, tal vez la próxima reunión familiar tenga una conversación mucho más interesante. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo Misterio Bíblico. Recuerda, el verdadero enemigo no siempre tiene cuernos ni cola. A veces lo encuentras en el espejo. Suscríbete a El Detective de la Biblia y sigamos descubriendo juntos lo que nunca te contaron.